11 de la mañana con 35 minutos, momento de hablar de temas importantes, también siempre de la mano con nuestra Universidad Autónoma de Chile, y hoy día vamos a hablar del desempleo. Sí, que llegó a cifras que preocupan bastante. ¿Cómo está el escenario el día de hoy en términos de empleo, desempleo en nuestro país? Para eso vamos a hablar con Alfredo Oyarzún. Él es académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, que le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Alfredo? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. 8,8% a nivel país. Esa es la última cifra, ¿cierto?, que se entrega respecto a la tasa de desempleo. ¿Es alta, es baja, es de cuidado, es de preocupación? La verdad que es preocupante. ¿Por qué? Porque esta medición está en el trimestre enero-marzo, que es un trimestre normalmente donde hay buenas cifras, ¿ya? Hay mucho empleo estacional, agricultura, construcción, turismo, pero en general esto está mostrando malas cifras, ¿ya? Y es un poco el reflejo de lo que está pasando en la economía. Tenemos un punto porcentual con respecto al año pasado. El año pasado teníamos 7,8, hoy estamos en 8,8. Yo le preguntaba a las cámaras sobre los dos dígitos, ¿no? En pandemia estuvimos con dos dígitos de desempleo, efectivamente, y bueno, dado la trayectoria en este minuto, lo más probable es que en pleno invierno volvamos a los dos dígitos. ¿Por qué? Estemos cercanos al 10%. ¿Por qué en invierno? ¿Hay menos obras? Hay menos obras, por ejemplo, en el tema de construcción. Hay muchas obras de construcción que se están postergando, principalmente por el alto costo financiero que hay. Hoy día las tasas de interés están altísimas. Material de construcción, hay muchas obras paralizadas. Así es. El tema estacional también, la agricultura baja muchísimo en invierno. Por lo tanto, lo más probable es que estemos muy cercanos a los dos dígitos, ¿ya? Pero aquí hay que ver un poco la noticia positiva. ¿Y cuál es? Que hoy día hay más gente, y es como una paradoja, hay más gente ocupada que hace un año atrás. O sea, hay mayor desempleo, pero hay más gente trabajando. Aunque sea informal. Aunque sea informal. Esa es la pregunta. ¿Cómo se explica eso por la informalidad? A ver, se explica, principalmente por el tema de que hay más gente ingresando a la fuerza laboral. ¿Ya? Hay más gente buscando trabajo, ¿ya? Seguramente durante la pandemia y post-pandemia hubo mucho subsidio, gente que recibió el 10%, y de alguna forma se las arregló, como se dice, y no salió a buscar trabajo, pero acabándose esa liquidez ya tienen que salir a buscar trabajo, y eso hace que haya más gente buscando trabajo, y por lo tanto la fuerza laboral aumenta, y eso hace que la gente sin empleo también aumente. Pero hay más gente trabajando, es como una paradoja. O sea, hoy día tenemos 9 millones de personas trabajando, formal e informal. Ese es un buen punto, que lo vamos a tocar. Pero hace un año atrás teníamos 8.800.000 personas, hay 200.000 personas más trabajando, ¿ya? En empleos por cuenta propia, en empleos informales o en empleos formales, sector público, pero hay más gente trabajando. Y eso es una buena noticia, porque de alguna forma hay movimiento, claro. Exactamente. Alfredo, 8,8% es la información del INE con respecto al país. La Araucanía tiene un 7,4%, ¿cierto?, de desempleo, de acuerdo a lo que informa el INE, en los últimos 3 meses. Esa cifra para nuestra región, ¿es buena, es mala? O sea, normalmente... Estamos por debajo de la nacional. Sí. Normalmente, me acuerdo, yo llevo casi 18 años viviendo en Temuco, y normalmente las cifras siempre estamos peor que el nivel nacional, pero hoy día estamos efectivamente bastante más bajos que el nivel nacional. Lo que sucede es que, bueno, esta es una región que depende mucho de la agricultura, del turismo, y por lo tanto estos 3 meses son buenos para la región comparados con lo que está pasando en Santiago. Hay muchas empresas que han cerrado, hay muchas empresas que han quebrado, están cayendo las ventas, y por lo tanto hay una contracción que se está dando más en la zona central, y eso influye bastante en la tasa de desempleo nacional, ¿ya?, por el volumen de gente que hay allá.
Por supuesto. Quiero aprovechar de preguntarle que siempre se habla, siempre ha sido una eterna discusión, lo de la reforma tributaria, el impuesto a los más ricos y todo. ¿Es cierto o no que más allá de, no digo que no debiera tener más impuestos, pero si el tema informal, si la gente, toda la gente que trabaja en el tema informal pagara patente, pagara sus impuestos como corresponde, eso casi que vendría siendo un punto del PIB? A ver, no manejo exactamente la cifra, pero es importante. A ver, de toda la gente que está trabajando hoy día a nivel nacional, el 27% aproximadamente es empleo informal. Trabajadores por cuenta propia, gente que maneja un Uber, el taxista, un peluquero a lo mejor que no tiene iniciación de actividad y trabaja en su casa. O gente que vende cosas por Instagram que de verdad que se logran mantener. Sí. Exactamente. Y a nivel regional, ahí hay una cifra preocupante porque tenemos un 34,5% de informalidad. ¿Ya? ¿Y qué significa la informalidad? Significa efectivamente no hay pago de impuestos, ¿ya? Pero no tienen cobertura de FONASA, no tienen coberturas previsionales. Claro. A menos que se lo paguen aparte, de forma independiente. Sí, pero normalmente esa gente lo hace por el mínimo, pero en general no tiene seguro de cesantía, por ejemplo. Claro. Entonces es gente que es altamente vulnerable a cualquier caída en sus ventas o caída en la actividad. Claro, porque en definitiva solo en esto, más allá de que no tributan nada, no pagan nada. A ver, ahí hay un punto importante porque pero cuando adquieren los productos ellos pagan, ¿cierto? Ese es un punto. Pero los compran con boleta, no creo que los vayan a comprar con factura si no tienen iniciación de actividades. Así ¿cierto? es, esas personas igual están pagando el IVA y por lo tanto ahí están contribuyendo de alguna forma. Pero bastante mínimo. Si lo comparamos con, por ejemplo, la ropa que se vende por el marketplace de Facebook. Hay personas que llevan mucho tiempo durante la pandemia, se instalaron ahí y están en eso y no han salido de eso, hacen delivery y lo cobran, etcétera, ya. Pero resulta que la señora, la persona que se instaló con una boutique, que arrendó un lugar, que compra la ropa, que tuvo que iniciar actividades, que paga arriendo, que paga luz, que paga agua, que probablemente le paga el sueldo a una persona para que le ayude a trabajar en el negocio, esa persona está en una situación bastante desigual a aquella que vende por el marketplace súper barato el mismo producto que lo compró más encima con boleta. Así es, efectivamente, bueno, el Servicio de Impuestos Internos ha sacado algunas circulares e instrucciones para efectivamente tratar de controlar esta situación que debiese ser transitoria. O sea, cuando uno parte del emprendimiento, normalmente parte así, informal. Como un primer impulso podría ser. Para probar, pero una vez que ya tiene actividad 2 años trabajando en esto y le está yendo bien, de alguna forma ya debiese formalizarse, porque tiene acceso por ejemplo, a postular a Capital Semilla, tiene acceso a la banca y evita riesgo de que efectivamente puedan tener multas laborales o de impuestos tributarios. Claro. No, y porque es lo que corresponde en Chile para poder uno tener un negocio, un emprendimiento, es formalizarse inmediatamente. O sea, esa opción, digamos, de tantear el terreno se instaló un poco más en la pandemia, tras el estallido social, ¿cierto?, por la situación económica del país, pero también en desmedro de muchos otros que se formalizaron y que no pudieron sostener sus negocios. ¿No? Y si lo llevamos al terreno más comunal, el comercio ilegal, que no es menor, digamos, en el centro de Temuco. Eso es preocupante. Eso es súper preocupante porque sabemos que van camionetas 4x4 del año que viene, verdaderos dealers que van y entregan los productos, y es una burla porque el minorista, el comercio detallista está súper preocupado porque imagínate tú, pagas arriendo, todo, y afuera tiene una persona a veces que vende los mismos productos, más o menos del mismo la comparación que hace no está tan distante, digamos, de lo real, porque en el fondo, claro, que lo más preocupante del comercio ambulante es todo lo que están, aparte que hacen uso de bienes nacionales de uso público, que son las calles, las veredas, que son de todos nosotros, no de ellos. Está asociado también a la delincuencia, ¿cierto? Y todo. Pero en definitiva la persona que no formaliza y vende todo por internet sin formalizar, en el fondo hace algo medio parecido sin usar la calle nomás. Así es.
pero es lo mismo en estricto rigor, porque una competencia se compite desleal. de manera desleal. Y no estoy hablando, por ejemplo, del retail, estoy hablando del comercio minorista, de la frutería que puede estar en una de esas calles. Exacto, está ahí y afuera están vendiendo más o menos lo mismo. Es súper complejo ahí eso. Es complejo. Es complejo. Lo que pasa es que la economía a lo mejor no ha sido capaz de absorber todo este desempleo que quedó dando vueltas después de la pandemia. ¿Ya? Aquí hay una seguidilla de eventos que nos llevaron a esta situación y quisiera resumirla. Partimos con el estallido social, claro. ¿ya? Que efectivamente cerraron algunos negocios, hubo una incertidumbre, luego continúa la pandemia, ¿cierto? ¡Tiro! Recesión, una pandemia, recesión, se cierra la empresa, la gente trabajando desde la casa, pero la productividad también bajó. Recesión, y la posrecesión viene una recuperación extremadamente rápida, con mucha liquidez. Teníamos los retiros del 10%, teníamos los IFE. Lo que produjo la inflación. Y generó inflación. Entonces, el rol del Banco Central es controlar y mantener la inflación entre un 2% y un 4%. Y la inflación se nos escapó a un 12,8%. Sí. ¿Ya? Entonces, el Banco Central ya lleva un buen tiempo aplicando una política monetaria contractiva, que significa que ha subido la tasa de interés. O sea, le dice a la gente, ¿sabe que no compre porque está muy alta la tasa? No le va a convenir, la cuota le va a quedar muy alta. Eso es lo que hace el Banco Central. Exactamente, y eso, bueno, afecta también a la inversión, afecta a las empresas, afecta al consumo, y de alguna forma las empresas empiezan a vender menos, a ganar menos, y por ende a despedir gente. Claramente. A despedir gente. Entonces, oye, y ahora que dijo despedir gente, hablándolo de forma seria, porque a veces se ocupa también el tema por algunos intereses políticos, qué sé yo, bla, 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 pero en la jornada de las 40 horas, que yo sé que no rige ahora, pero de aquí a 5 años creo que ya la firme, ¿eso va a hacer que el empresariado quiera también despedir? ¿Va a traer aparejado? Sí. Hablemoslo en términos económicos reales, o sea, no... sin tendencia, digamos. No, por supuesto. A ver, lo bueno de la medida es que es gradual. ¿Ya? De aquí a un año más, promulgada la ley, se va a bajar recién una hora, ¿ya? Y esto va a estar en régimen ya al cabo de 5 años. Por lo tanto, hay tiempo para ir acomodando, ¿ya? Llegando a acuerdo con los trabajadores, para lograr mantener la productividad con menos horas. Porque, oye, pero perdón, Alfredo, pero por ejemplo, en el retail hoy es súper... da mucha lata darse cuenta cuánta gente perdió su puesto de trabajo, porque cuando tú ibas a alguna tienda, habían vendedoras, cajeras, ahora tú vas, te probáis sola, te preguntáis sola y luego vas a las máquinas y pagas sola, aunque igual siempre tienen a una que otra persona, pero el retail yo creo que de ahí ha salido mucha gente. Y sabes tú, volviendo un poco ahí a la pega que hace el Banco Central, claro, el Banco Central tiene que ir midiendo ahí cuáles son las políticas que aplica para que la inflación no siga subiendo y bajarla, porque nosotros habitualmente en Chile teníamos un 3%, ¿cierto? Ese era el número, 3, 4, nos movíamos ahí. Y llegar a cerca de los 13, ¿cierto? Superar los 13, de hecho, en algunas ocasiones es súper alto. Pero la pega, servicio, impuestos internos, volviendo al tema de aquellos empleos que son informales y que siempre están asociados a emprendimientos que no tributan directamente como debieran hacerlo, como lo hacen la formalidad. No está sistematizado el servicio de impuesto interno, no sabe de pronto que determinada persona está haciendo compras de 500.000 pesos, por dar un ejemplo, en determinada ropa, y después viene y compra y vuelve a comprar. Esa información, como una entidad tan importante que es la que recauda, trae para acá, para las arcas fiscales, todos los tributos, los impuestos, ¿no se fijan esas cosas? A ver, en Chile, en este minuto, tema. Hay en total 2.472.000 personas ocupadas en el sector informal, ¿ya? O de manera informal. ¿Qué significa eso? Esa mercadería no llega al cielo, po. Sí, lo que pasa es que ahí hay gente que da boleta. Y hoy día el Servicio de Impuestos Internos le está aplicando IVA a los servicios. Entonces también
No, si el Servicio de Impuestos Internos yo creo que está haciendo su trabajo y está empezando a meterse en estos temas. Lo que pasa es que nos confundimos lo informal justamente con el comercio ambulante. Yo digo el comercio online, que ha sido en definitiva el que más lo... Sí, yo creo que está avanzando hacia allá. Lo que pasa es que hay un tema de capacidad también del Servicio de Impuestos Internos de poder efectivamente crear una unidad donde vaya a monitorear todo esto, ventas online. Pues, claro, pero además pero además de las ventas online, por ejemplo, vuelvo al tema del comercio ilegal en el centro de Temuco. La otra vez una ciudadana, una vecina de Temuco, me mandó una foto y en el puesto tenían máquinas Redbank. Sí, entonces la pregunta es, yo tuve una tienda y quebré, justo en época de estallido, pandemia. Me iba súper bien, pero en estallido. Y decidí, cuando ya capté que no podía abrir, no se podía abrir, ya es otro tema, me fui para otro lado. Pero bueno, a lo que voy, cuando yo pedí la maquinita de Transbank, me pidieron un montón de requisitos. Entonces mi pregunta es, ¿qué onda Transbank? ¿Cómo esa persona de comercio ilegal que estaba vendiendo bufandas, ponte tú, cómo logró tener esa máquina? Sí. Entonces ahí hay el tema del comercio ilegal, de pronto toda la responsabilidad se la achacan a las municipalidades en general, de acuerdo, hay una responsabilidad ahí, pero volvemos al tema. 1, Servicio de Impuestos Internos. 2, estas empresas, ¿cómo le dan máquinas? O sea, un chiste. Sí. Lo que pasa ahí es que no solamente mucha responsabilidad ahí. Sí, no solamente Transbank, han aparecido varios. Sí, por decir algo, Transbank, que hay unos temas del Banco Estado, y hay otras cositas chiquititas. Entonces, ¿cómo? Efectivamente. Bueno, ahí hay trabajo para el Servicio de Impuestos Internos y para todas las entidades. Vamos a oficiar ahí. Sí, quisiera comentar también algo re interesante que no es muy conocido, que es un indicador que está sacando hace como 4 años el Banco Central y que es un índice de avisos laborales a través de Internet. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que hace el Banco Central? Todos los meses está publicando el comparativo de cuántos avisos de trabajo han aparecido en línea, en Internet, en portales como Laborum o trabajando.com. Laborum, hace tiempo que no escuché. Pensé que existía. Entonces, como ellos están a nivel nacional, de alguna forma miden, de hecho a nivel regional, cómo va el índice, ¿ya? Y actualmente el índice, si comparamos abril del 2023 comparado con abril del 2022, hay un 42% de menos avisos de trabajo que hace un año, ¿ya? Y en la Araucanía, un 40%. O sea, si el año pasado habían 100 empleos ofertados en la Internet, hoy día hay 60. Mira. ¿Ya? Entonces, es un buen indicador de que efectivamente la economía está en una... Hoy día estamos en recesión. Lo que pasa es que... nadie lo dice mucho, no quieren decirlo. Sí, el ministro de Hacienda hizo ahí algunos ajustes para decir que, mira, hay recesión, pero en realidad no hay recesión. Y como que le da recesión, como para que pase piola. Sí. Entonces, estamos viviendo esta recesión y el Banco Central todavía no empieza a bajar la tasa y por lo tanto hoy día tenemos un ahogo financiero. Y particularmente, ¿qué es lo que da más trabajo? Son las constructoras, por ejemplo, absorben mucha mano de obra. Y hoy día financiar una obra, no sé, construcción de un edificio, son 2 años, donde mientras tanto hay que estar pidiéndole plata al banco, y el banco se ha puesto más estricto para entregar plata, y además a una tasa más cara. Están pidiendo más requisitos, una tasa que te mueres del interés, etcétera, etcétera. Claro. Está re complejo. La buena noticia es que de alguna forma todo esto ya está teniendo efecto en inflación. La gente está consumiendo lo justo y necesario, ya no se está comprando y renovando autos todos los meses. El famoso dicho, se está apretando el cinturón, está teniendo conciencia porque nos estamos asustando. Oye, Alfredo, antes de irnos a la pausa, una consulta. Las personas que están pensando en hacer una inversión de pronto, quieren renovar algo o quieren comprar algo que no tienen,
¿es el momento hoy día para comprar a crédito con la famosa tarjeta de crédito? ¿Es el momento hoy día que tienen, qué es lo que sugiere? A ver, la mejor inversión hoy día es pagar las deudas. Es pagar las deudas. O sea, si yo tengo deuda, línea de crédito, tarjeta de crédito o cualquier crédito, lo más probable es que me estén cobrando un CAE del orden de 25, 30% y quizás más, anual. ¿Ya? Si yo voy a invertir al banco, el banco me da una buena tasa hoy día, pero siempre va a ser más conveniente pagar las deudas. ¿Ya? Hoy día yo esperaría un poco porque, a ver, si ustedes ven en la calle, hoy día aparecen muchos autos a la venta, muchos locales en arriendo, muchos locales que cerraron. Entonces, y eso que todavía no parte el invierno. Entonces, se viene un invierno que hay que estar preparado, que si bien hay que aclarar lo siguiente, si la inflación, si bien está cediendo, ¿ya? Significa que no están subiendo los precios, pero los precios se quedaron altos. Claro. ¿Ya? O sea, ¿van a bajar después? Lo más probable es que no significativamente. No significativamente. O sea, no van a seguir subiendo como lo hicieron el año pasado, pero tampoco van a caer significativamente. Sí, sé que no nos queda nada de tiempo ya, pero ¿sabes lo que me llama la atención? Antes era casi que todos los jueves tema las bencinas y nos espantábamos cuando llegamos a los 1.000 pesos. Uy, la cuestión está a 1.400 y nadie más alegó por la benzina. Yo cada vez que voy tengo que dejar un pulmón y una córnea para poder llenar el auto. Oye, un millón, 1.400 pesos, está carísimo. Yo al menos no lleno estanques, no puedo. No podría llenar estanques todo el tiempo. Es que mira, es que aunque vayas de a poco se evapora más y sale más caro. Sí, pero las condiciones no dan, digamos, para llenarlo como antes uno podía llenar fácilmente. Por eso que dejo el pulmón y la córnea. Estar segura al menos ahí de tener el estanque lleno. Alfredo, muchas gracias por acompañarnos. Muy bien, muy interesante. Gracias por explicarlo de forma fácil también. Sí, se agradece mucho eso. Vamos a pausita, volvemos con el Ceremi Saluda.